Y de ahí que la distinción entre política a secas y una política pública sea muy relevante. Los fundadores, digamos, de esto, Laswell, Lindblom, etcétera, siempre hablaron de una disciplina de conocimiento que estuviera orientado a formular políticas que siempre fueran de carácter público, cuya formulación, bueno, primero la entrada a la agenda, después la formulación, implementación y posterior evaluación en todas sus fases tuvieran un carácter público. También es como un ideal, ¿no? De sí, lo que debería ser. Así es, por supuesto. Y de hecho, nuestra entrada desde el punto de vista de México a las políticas públicas es muy tardío, por así decirlo, precisamente por eso, por la inexistencia de un régimen de carácter democrático que nos permitiera hablar propiamente de la existencia de política pública. No quiere decir que toda la política pública se hacía desde el gobierno o exclusivamente tomando en cuenta los puntos de vista del gobierno, pero sí es claro, digamos, que no había un proceso abierto para generar la política pública, ¿no? No, y entender que las políticas se hacen en el marco de la política. Y este es parte del arte complejo que tiene esto, y en el marco de correlaciones sociales, correlaciones políticas, luchas, intereses, distribuciones. No es simplemente un proceso aséptico, técnico, que con un programa de software sale. En realidad, si tú te das cuenta, muchas de las peculiaridades que al final tiene una política tiene que ver con el proceso final de negociación que se da entre todos los actores, y por eso también en el campo de políticas públicas es muy relevante el concepto de arena. O sea, el de arena de la política, el lugar donde se juegan este conjunto como de ring, intereses. Entendiendo un poco la política. Civilizado, pero ring, al fin de cuentas. Sí. Con normas. Sí. También como aspiración de Exactamente. civilización. Claro, Exactamente. ¿no? Claro. Ahora, para retomar el tema del diseño, aquí hay una cuestión que es clave. Entendiendo que siempre una política pública, porque está, digamos, siendo instrumentada por una agencia gubernamental, en efecto, se puede entender como una arena. En la ausencia de un diseño específico y un diseño preciso que nos oriente por qué esa acción gubernamental va a afectar positivamente el interés público, esta arena lo que se vuelve o lo que se convierte, digamos, es en una disputa por recursos. Simplemente, digamos, grupos de interés luchando por protección, por regulación, por subsidios, etcétera, etcétera. Y de ahí, digamos, que sea absolutamente indispensable que la política pública tenga un buen diseño. Es probablemente la porción clave, digamos, de una buena política pública. Yo diría que una buena política es suficientemente clara en sus objetivos, suficientemente flexible en su diseño. Muy bien. Estamos en Pesos y Contrapesos con el tema de diseño de políticas públicas y rendición de cuentas. Vamos a una pausa y volvemos. Acompáñenos. Volvemos a Pesos y Contrapesos con el tema de diseño de políticas públicas y rendición de cuentas. Pablo, ¿cuál es la importancia de la evaluación en el diseño de una política pública? Bueno, yo creo que lo que hay que recuperar es el concepto de ciclo. Ya lo habías mencionado al principio, la idea de diagnóstico, formulación, implementación, monitoreo, seguimiento, evaluación. ¿Y luego qué? Planeación de nueva cuenta. La evaluación tiene tres funciones centrales diría yo. Primero, la evaluación ex ante. La evaluación ex ante es fundamental para detectar el problema que quieres resolver. Es la que ocurre antes de que inicie el proceso. Exactamente. Tú evalúas ex ante una problemática, detectas un problema público, valoras los diferentes instrumentos, posibilidades, cursos de acción y diseñas la política. Luego está el proceso del monitoreo o del midpoint review, que permite ir haciendo ajustes en el proceso de implementación. Quienes hemos estado en el diseño y la instrumentación, que a mí me ha tocado afortunadamente tener esta experiencia como funcionario público, sabemos que la realidad da muchas sorpresas y por lo tanto la capacidad de ir adaptando, de ir ajustando, porque la política también se hace mucho en prueba y error. Del pizarrón a la cancha te cambian la jugada. Muchísimo. Y tienes luego que llegar a una evaluación final para establecer en qué medida se lograron los objetivos, en qué medida tus objetivos son pertinentes. Puedes haberte equivocado en el diseño de los objetivos, qué modificaciones, qué ajustes,
y dos grandes campos de decisión: lógica de mejora continua y la lógica de reorientación. O sea, porque una lógica de mejora continua es que lo que estás haciendo está pues básicamente bien, pero requiere ciertos ajustes, ciertas modificaciones, etc. Y la reorientación significa el tener que decir, no era por ahí, era por acá. Esto es mucho más difícil que lo anterior, y por eso se vuelve muy importante que la evaluación sea interna para mucha de la mejora continua, aprendizaje de los actores institucionales, y también sea externa para tener una visión desde afuera, no comprometida, que permita plantear preguntas que probablemente los propios diseñadores o los propios operadores difícilmente se formularían. Claro. Añadiría yo, digamos, que esta distinción entre evaluación interna y externa también la podemos entender de otra manera. Imaginar la evaluación como una especie de prueba de hipótesis. Decía yo al principio que precisamente en el diseño de una política pública lo que tenemos es una teoría causal, que nos dice que cierta intervención va a tener un cierto efecto. Ahora bien, para que esa intervención pueda en efecto tener un cierto resultado, hay una serie de cosas que tienen que pasar en medio. Y la evaluación es una prueba de hipótesis en dos sentidos. En primer lugar, si efectivamente la intervención, es decir, si la agencia gubernamental encargada de implementar lo que hemos diseñado, está haciendo o no está haciendo lo que se supone que debe hacer. Pero en los hechos, este es como el modelo teórico. Sí. En la práctica hay como cierta alergia a la experimentación con políticas de gobierno, ¿no? Como que no hay mucha voluntad de ensayo y error. Sí, qué bueno que mencionas eso. La propia analogía es problemática hasta cierto punto porque políticamente incomoda, digamos, imaginar el campo de aplicación de las políticas públicas como una especie de laboratorio, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que puede ser relativamente problemática por sus aspectos políticos, incluso éticos, si no tenemos una buena manera de hacer una prueba de hipótesis que involucre, primero, si efectivamente la agencia gubernamental está haciendo lo que debe de hacer, y segundo, si la intervención tiene un impacto o no, en realidad no tenemos manera de saber si nuestra teoría del cambio es correcta, si la intervención que está haciendo el gobierno va a hacer alguna diferencia o no, y en última instancia si los recursos públicos, que ese es el punto central de toda política pública, están siendo usados de la mejor manera posible. Porque a veces casi olvidamos la condición humana de los servidores públicos y asumimos que si le inyectamos tantos cientos de miles de millones de pesos a la educación, el resultado van a ser niños educados, y la realidad es mucho más compleja. Sí, absolutamente. Yo creo que parte de la teoría del cambio tiene que ver con asumir la complejidad del cambio. O sea, la teoría de la complejidad es absolutamente fundamental porque muchas veces las políticas generan resultados no previstos. Muchas veces positivos, en otras ocasiones no tanto. Pero tiene que haber un método, una epistemología abierta en donde se entienda que el cambio social no es tan mecánico como a veces quisiéramos, no es tan unidireccional como pudiéramos diseñarlo en un esquema o en un modelo, y por lo tanto la idea esta de las ciencias de la complejidad, la idea de las totalidades interdependientes, la articulación entre las variables objetivas y las subjetivas se vuelve un elemento muy importante. O sea, es una investigación muy compleja la formulación de políticas. ¿Cómo traducimos eso a un ejemplo práctico de diseño y ejecución de políticas públicas? A ver, pongo un ejemplo que conozco muy bien: la pensión alimentaria de la Ciudad de México. Se pensó fundamentalmente en que su impacto más relevante iba a estar en elevar el ingreso a través de medio salario mínimo, que iba a permitir que las gentes adquirieran una serie de bienes, digamos un formato más o menos tradicional de diseño. Con objetivos totalmente loables. No, y que ha resultado real. Pero la sorpresa fue, en los momentos de evaluación, que lo que la gente valoraba más no era que tenía medio salario más de ingreso, sino que tenía más presencia en el espacio público, que salía más a la calle, que había más respeto a la familia, que había más sensación de independencia y autonomía, cosas que probablemente en el diseño original no estuvieron presentes. Y eso es un aprendizaje que, por lo menos en el campo de la política social, la introducción de las variables de la subjetividad son absolutamente ¿Y qué tal si hubiera cruciales. sido imposible prever que el ingreso adicional iba a ayudar al amor propio de las personas que estaban Pero la recibiendo realidad los es eso, y eso explica mucho de la legitimidad social que ese tipo de políticas tiene. Si tú la valoras solo en calorías extras, o en proteínas, o en lo que tú quieras, bueno, pues sí, mejoró la canasta alimentaria, pero la apropiación de la gente va
por ese lado, pero por otro también, que tiene que ver con la sociabilidad. Cosas que a veces no están formuladas o pensadas explícitamente de esa manera en las políticas y los programas. Estamos en pesos y contrapesos con el tema del diseño de políticas públicas y rendición de cuentas. Vamos a una pausa y regresamos. Ahí están, ¿qué les pareció el video? Lo que busca es con legitimidad y aplicación en muchos países del mundo. Así es. De la experiencia mexicana se han creado muchos otros programas en Centroamérica, en Sudamérica, en el sur de Asia. Es probablemente uno de los programas que los organismos internacionales consideran un éxito mayor, ¿no? Y efectivamente hay evidencia fuerte de que en algunos resultados, como tienen que ver con el aprovechamiento escolar, la permanencia en la escuela, el crecimiento, la nutrición, no cabe duda que el programa ha tenido efectos muy positivos. Ahora bien, con el tiempo hemos empezado a aprender otros efectos que ha tenido el programa que no necesariamente son tan positivos como estos primeros. Uno tiene que ver con la relación entre el programa y la migración. Resulta que el programa ha tenido un efecto importante en la experiencia migratoria de los beneficiarios. Migran más, sobre todo a Estados Unidos, a partir de que reciben estos recursos y usan, de hecho, los recursos que reciben del programa para poder pagar, por ejemplo, a quienes les ayudan a cruzar la frontera, etcétera, ¿no? El pollero, como lo conocemos cotidianamente. Y después tenemos ahora, apenas hasta ahora, las primeras evaluaciones que tienen que ver con efectos de mediano y largo plazo del programa, ¿no? La inserción laboral en particular, por ejemplo, de los beneficiarios. Y resulta que el impacto del programa es sorprendentemente limitado. Es muy poquito el efecto que tiene el programa en términos de movilidad, y ese es en última instancia el mejor indicador de si efectivamente el programa va a poder tener o no impactos en el largo plazo en la pobreza, ¿no? Y hay buenas razones para pensar que esto tiene que ver con la calidad de los servicios que están recibiendo. Un supuesto fundamental del programa tiene que ver con la dotación de capital humano. Tener más capital humano le permite a las personas participar de manera más efectiva en el mercado de trabajo, pero el requisito para ello es que la calidad de la educación que reciban sea buena, ¿no? Y muy probablemente esto está relacionado con eso, que desafortunadamente, si bien hay mucha varianza, en promedio la calidad de la educación pública en México no es muy buena, ¿no? Y el programa no logra romper el ciclo generacional de pobreza. Así es, o tiene un efecto muy limitado, ¿no? Por lo menos en lo que sabemos hasta ahora. O el tema que para una mejor inserción laboral es condición necesaria mejorar la escolaridad y la calidad de la educación y la salud, pero no suficiente. Si no hay un proceso dinámico de generación de empleo que requiera gente más calificada, etcétera, etcétera, pues se puede generar un fenómeno de tener población cada vez más escolarizada, pero en donde la inserción laboral no es suficientemente consistente. Que el desempleo abierto está concentrado en población con estudios superiores o de media superior. Entonces, y ahí ya no es un problema solo de calidad, es un problema de que efectivamente no se generan suficientes empleos laboral. Exactamente, o sea que un programa social no puede resolver por sí solo asuntos que tienen que ver con dinámicas estructurales también de la economía. Eso yo creo que es un elemento muy, muy importante. Así es. Y se tiene que reconocer desde el principio del diseño. De la política y por eso pública. me parece muy importante reconstruir un círculo virtuoso entre evaluación y planificación o diseño. Ha habido un énfasis, creo, en el caso de América Latina, varía por países, pero enfatizar mucho la evaluación y a no darle el mismo peso a la planeación, la planificación, el diseño, la formulación. Y a veces pareciera que se planifica o se diseña desde cero, cuando en realidad ya hay una experiencia acumulada que es la evaluación. Entonces yo creo que hay que planificar y evaluar y planificar en un círculo
en un círculo permanente, y en ese sentido, por lo menos desde CEPAL, somos de la opinión de que hay que fortalecer los órganos de evaluación y hay que fortalecer también los órganos de planificación y establecer un diálogo permanente entre ellos. Juan Fernando, ¿cuál sería el rol de la educación, de la fiscalización superior en el proceso de evaluación de políticas públicas? Yo creo que aquí hay un punto fundamental, que precisamente la fiscalización está muy vinculada con lo que acaba de mencionar Pablo, y el tema, en esencia, me parece a mí, es un tema de diseño institucional. Para que este círculo, digamos, se complete, necesitamos que haya elementos vinculantes que permitan que del resultado de una evaluación o de una fiscalización, que en todo caso son ejercicios de rendición de cuentas, de llamar a cuentas a los responsables de la política pública, tiene que haber un mecanismo, insisto, institucional, que vincule el resultado de la evaluación y de la fiscalización con los inicios, digamos, del programa, ¿no? Con su planeación, con su diseño, con cómo se incorporan beneficiarios, con cómo se vincula el programa con la sociedad, etcétera, etcétera. Si no existe este elemento de diseño institucional que vincule, y al decir que vincule, quiero decir que tenga un carácter obligatorio. Vinculante. Vinculante, exactamente. Francamente, la posibilidad de que la evaluación termine y la fiscalización sean un ejercicio efectivo es muy escasa, ¿no? Ahora, yo creo que es importante distinguir también las funciones de evaluación y las funciones de la fiscalización. Absolutamente. Por así decirlo. La fiscalización es un proceso que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, con la consistencia de la formulación, sobre todo de la implementación de los programas y políticas, con respecto a un conjunto de normas, honradez, etcétera, etcétera. La evaluación es un proceso de aprendizaje. Y en general los funcionarios públicos temen a la fiscalización y sospechan de la evaluación. ¿Por qué? Porque creen que la evaluación es una especie de fiscalización encubierta. Un amigo me daba este ejemplo, dice, es la diferencia entre ir al médico para que te dé un certificado médico porque vas a conseguir un empleo e ir al médico para que te diga qué te está pasando. Totalmente. La evaluación es esto, bonita, es poner sobre la mesa todo, para que efectivamente se sepa. No es decir, no, yo no le voy a decir que me dolió la cabeza, tal vez ya no me va a dar el certificado médico. Entonces yo creo que hay que saber distinguir la función que cumple una y otra, siendo complementarias en el sentido de dar transparencia. Pero digamos que la fiscalización busca la consistencia y la evaluación busca el aprendizaje. Y el aprendizaje no debe estar vinculado a la calificación de los funcionarios. O sea, un programa puede no dar resultados o no estar bien diseñado. Ese es un cambio cultural. Y eso no tendría que ser la responsabilidad. Entonces los funcionarios quieren que las evaluaciones salgan bien, O sea, que la porque se evaluación asocia no amenace al funcionario. Exactamente. Que la evaluación no amenace, que sea un ejercicio de aprendizaje, y esto representa salir de la idea de que la evaluación es parte de un sistema de castigos y premios, sino que es un instrumento de aprendizaje para mejorar la política pública. Yo creo que eso ya está como en el subconsciente, que oyes evaluación y sí, híjole, ya... ¿Qué querrán? Sí, exactamente, efectivamente. Y desafortunadamente hay muchos mecanismos por los cuales se ha buscado un poco darle la vuelta, ¿no? Porque la evaluación se ha vuelto normativamente un aspecto muy relevante en el diseño de políticas públicas. En México tenemos uno de los diseños institucionales más avanzados en esta materia. Tenemos una ley general de desarrollo social que incluye estos temas de manera puntual. Todos los órdenes de gobierno tienen que tener de un modo o de otro evaluaciones, pero desafortunadamente, precisamente por esta cultura que tenemos sobre el asunto y la reticencia que hay a aceptar la evaluación, con mucha frecuencia se vicia el proceso, ¿no? Se consiguen evaluadores a modo, se consiguen maneras, digamos, como de darle la vuelta al requisito, ¿no? Tenemos muchos retos en el diseño de política pública, desde la fase en que se concibe y se define el problema que se quiere resolver con la intervención del gobierno, hasta la evaluación como un proceso educativo de aprovechar el aprendizaje y la experiencia de los distintos programas públicos y el ejercicio de gobierno de los funcionarios. Esto fue Pesos y Contrapesos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en su próxima emisión.
Invitamos a los profesionistas, académicos, estudiantes y público en general a participar en el 13º Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Las bases se encuentran en www.asf.gov.mx. Ok, chicos. Entonces, pues ya pudimos ver un poquito más completo el video referente a lo que estábamos hablando hace unos momentos sobre lo que es las políticas públicas. Chicos, les voy a poner un apartado en Google para que me pongan ustedes ahí su nombre completo, su teléfono y campus. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Ok, pero me está cargando aquí. Ya una vez que me pongan ustedes ahí todos esos datos que les estoy solicitando, de ahí vamos a empezar a tomar la transmisión, digo, la asistencia, porque veo que algunos me la estaban poniendo acá. Faltan muchos de sus compañeros y algunos me mandaron mensaje. Ok, chicos, otra de las cosas que quiero trabajar con ustedes. No sé si ustedes ya hayan hecho equipos para exposición o hayan trabajado así en alguna materia. Chicos. No, maestra, no hemos trabajado en equipos ni de exposición, maestra. ¿Les gustaría trabajar individualmente? Los temas son bastante Pues a mí, sencillos. como digan mis compañeras, maestra, yo no tengo ningún inconveniente. Yo por cuestiones de que estamos así como en pandemia, pues no podemos trabajar por equipo, ¿verdad? Eso es lógico. Pero para poder empezar a repartirnos los temas y que ya nos quede bien claro cómo vamos a estar trabajando. Son temas sencillos. Ahorita nos falta ver nada más dentro de lo que... Hasta aquí sí van entendiendo lo que son las políticas públicas, cómo se hacen, a qué se refiere. Esto de diseño y evaluación de políticas públicas a mí me encantó porque se extendía mucho y hablaba de muchos temas. Tengo también, les traigo el material de una conferencia magistral de políticas públicas en México. Sinceramente, chicos, hablar de las negociaciones de políticas públicas y cabildeo, hablamos de muchos temas en cuestiones políticas y solamente nosotros vamos a poder entender viendo todo este tipo de conferencias y este tipo de conceptos, ¿sí? Pero una vez que comprendemos de qué va lanzada la política y lo demás, pues nos va a sonar facilito. ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, empezamos a ver esta conferencia. ¿Quieren que se las deje el archivo y ustedes la ven? ¿Cómo ven? Ustedes díganme, chicos. La conferencia dura como 1 hora.
Yo lo que les voy a pedir sería un resumen de lo que entendieron ustedes de los temas que vimos ahorita. El tema que pues hasta ahorita hemos visto es qué son políticas públicas, cuál es el diseño de estas políticas y cómo hacen una evaluación. Y de qué trata la conferencia, porque habla del futuro de las políticas públicas en México. Ustedes me harían un resumen con sus propias palabras. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Bueno, ¿quieren verlo aquí mismo o les paso el enlace? Yo creo que aquí lo quieren ver, ¿no? Si se corta, volvemos a entrar. Sí lo estaban escuchando bien y todo, ¿no? Sí, se escuchaba bien. Yo sí lo escuchaba bien. Es que luego creo que si les digo, tengan el enlace, véanla, no la van a ver. No es lo mismo, ¿va? No, pues se me hace que, pues, si quiere póngalo aquí, pues, como quiera hay que ver. Se me cerró tantito, permítanme. Ok, ¿tienen listo ahí su cuaderno? Ok, chicos, permítanme tantito. ¿Saben qué? Mejor en vez de ponérselos o de dictarles los conceptos teóricos que les decía de su cuaderno, se los voy a poner en Classroom la teoría que les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Ok, perfecto. Para que ustedes también tengan un poquito más claro. Nada más son puntos bien poquito, pero lo primero que quiero es que de lo que captaron ahorita, ya ustedes me comenten un poco más. Se está cargando, permítanme tantito. Artes y Humanidades 2019, Encuentro de Saberes. Y qué mejor para iniciar que con la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, ahí se presentan todos. Le voy a adelantar eso. O a menos que quieran ver quiénes son. ¿Se las pongo desde el principio? A mí me interesa más el contenido. ¿Qué me dicen ustedes? Esta tercera conferencia magistral de nuestro... ¿Cómo? Adelántela un poquito. Adelántele. Primeras jornadas pares que han estado participando activamente, a los alumnos también que han estado viniendo y Oigan, se nos va a cortar. Mariano García Gaibay, rector de Vamos a del cerrar. Instituto Nacional de Administración Pública en el 2003. Actualmente es director del Instituto. Yo creo que sí nos debería dejar el link ahí en el Classroom porque no sé si es su internet o el mío, pero no escucho bien, se corta mucho. Yo creo que sí les dejo el link entonces, porque miren, aquí también se me va a cortar. ¿Y les parece si nos volvemos a enlazar? Véanlo a partir del minuto como 26. Les doy media hora para que lo vean y nos volvemos a enlazar. ¿Qué les parece? O sea, nos enlazamos ahorita a las 4. 4:10, más o menos. Ok.
¿Sí? Ok. Ya está, chicos. Déjenles copio el enlace en Classroom entonces. Pero sí le adelantan ustedes también. Bueno. Termino de compartir y ya se va a cerrar ahorita el Classroom, el Zoom. Ahorita déjenles mando la de esa entonces. Gracias, chicos. Nos volvemos a conectar 4:10. Ok.